ha acudido a nuestra convocatoria tan precipitada y en plena tarde, que sé que es una tarde para vosotros, además de mucho trabajo. Hemos convocado esta rueda de prensa para dar respuesta. Es cierto que a la noticia que publica solamente un medio de tirada nacional, no suele ser lo habitual que lo hagamos así, pero entendemos que no se puede dejar pasar una serie de acusaciones que se hacen en un periódico contra socialistas en general, pero en concreto contra el que fue presidente de la Junta de Extremadura, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El periódico El Mundo hoy publica en portada, en su editorial y en artículos interiores una noticia que no es más que un montaje inmundo, es una información basura, que no deja de ser una caza de brujas a las que se nos viene sometiendo a los socialistas desde hace tiempo en este periódico, pero sobre todo desde que accede al poder la derecha, caza de brujas contra los socialistas y caza de brujas contra, desde hace mucho tiempo, el expresidente de la Junta de Extremadura, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Lo que para los de derecha son méritos, para la gente de izquierda, para los socialistas son privilegios. Y yo quiero desmontar esta tarde toda esta basura que además firma alguien de cuya moralidad tenemos todos conocimiento, una persona a la que conocemos todo el mundo en Extremadura. Miren, en informaciones aparecidas en los últimos días acerca de un convenio firmado entre la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura para facilitar las prejubilaciones en la propia universidad, hay que decir que este proceso es un proceso legal, absolutamente normal, que se produce como consecuencia de la necesidad de converger con Europa para transformar formas y métodos docentes, para facilitar el rejuvenecimiento de las plantillas docentes en nuestras universidades y precisamente para aliviar el exceso de capacidad, el exceso de plantillas en áreas de conocimiento, en titulaciones que ya no son hoy tan demandadas y facilitar la entrada de personal formado, joven, en áreas de conocimiento que sí son demandadas en la actualidad, en áreas de conocimiento que hoy nos está exigiendo que se pongan en marcha desde el Plan Bolonia. Por tanto, esto es una necesidad, como decía, de convergencia con Europa. Según la Ley de Clases Pasivas del año 1987, a la que se acogen la mayor parte de los profesores de la universidad, es posible jubilarse a los 60 años siempre y cuando se tengan 30 años de servicio. A este régimen de clases pasivas se acogen, por cierto, la mayor parte de los profesores de la universidad. Son muy pocos los que se acogen al régimen general de la Seguridad Social y, por tanto, es normal que en las universidades se esté acometiendo este proceso. Pero hay más. La ley orgánica por la que se modifica la ley de 2001 de universidades está pidiendo a las administraciones autonómicas, al Gobierno central y al resto de administraciones que firmen convenios con las universidades en el marco de los estudios que tendría que hacer precisamente el Gobierno para establecer los acuerdos que faciliten esas jubilaciones anticipadas, como decía, con el objetivo de rejuvenecer las plantillas en nuestras universidades. Un proceso que se acomete en nuestro país en diferentes universidades y les cito: Cádiz, Huelva, Córdoba, Sevilla, País Vasco, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona, La Coruña, Almería, la Pompeu Fabra también catalana, Universidad de Alicante, y desde el año 2006 este proceso se está acometiendo de rejuvenecimiento de la plantilla en las universidades catalanas desde el año 2006, sin que nadie ponga ninguna pega al respecto. Esto está revestido de absoluta legalidad. Pero en el periódico se vierten una serie de mentiras. Se dice que el señor Rodríguez Ibarra, primero, se pone en cuestión la titularidad de su plaza como profesor. Y yo, en este sentido, tengo que pedirle a la Universidad de Extremadura que responda a estas acusaciones, primero, porque creo que es su deber amparar
a un profesor de la UES y, en segundo lugar, porque se está poniendo en cuestión el prestigio de la propia Universidad de Extremadura y, por tanto, no pueden quedarse mirando a un lado, no pueden ponerse de perfil, tienen que contestar de forma firme a estas acusaciones que se hacen hoy, pero tengo que decirles que el señor Rodríguez Ibarra, antes de ser presidente de la Junta de Extremadura, estuvo dando clases durante 6 años. 6 años en los que a la vez era cargo electo, porque les recuerdo que el señor Rodríguez Ibarra fue elegido diputado en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, en el año 1977. En el año 1977, en este país no existía ley de incompatibilidades y, por tanto, desde el 77 hasta el 83, año en que un gobierno socialista aprueba una ley de incompatibilidades, era posible en este país cobrar el sueldo como, en este caso, funcionario, como profesor de la universidad y como parlamentario. Algo que, sin existir la ley, se autoaplicaron los congresistas, los parlamentarios socialistas. No solamente el señor Rodríguez Ibarra, sino el resto de los diputados y senadores socialistas en aquel momento. De tal manera que el señor Rodríguez Ibarra decidió renunciar a su sueldo como profesor en aquel momento de la Escuela Normal de Magisterio de Badajoz y pidió que se destinase a la construcción de la biblioteca de la Escuela Normal de Magisterio. Y eso pueden ustedes comprobarlo. Eso no lo hizo ningún parlamentario en aquel momento de AP ni de UCD, de tal manera que cuando en el año 83 se aprueba la Ley de Incompatibilidades, AP y UCD llevaron al Constitucional aquella ley y, por cierto, perdieron aquel recurso de inconstitucionalidad en el año 1984. Les remito a la historia de este país, a las hemerotecas, porque fueron muy famosos los múltiples sueldos que cobraron gente tan insigne dentro de la derecha española como el señor Herrero de Miñón. Por eso les decía que para lo que unos son méritos y cuestiones normales, para otros son privilegios. El señor Rodríguez Ibarra es un ejemplo de austeridad y de moralidad. De austeridad y de moralidad. Y lo ha demostrado desde el principio, desde el año 1977, renunciando a aquello a lo que tenía derecho y destinándolo a la construcción de la biblioteca de la Normal de Magisterio de la ciudad de Badajoz, algo que no hicieron otros, por cierto. No es cierto que el señor Rodríguez Ibarra tenga hoy una jubilación dorada con complementos, esté de forma remunerada y vitalicia en el Consejo de Estado. No. Primero, en el Consejo de Estado no se está de forma vitalicia, por tanto, primera mentira. Segunda, no cobra remuneración alguna. No tiene sueldo por ser miembro del Consejo de Estado. El señor Rodríguez Ibarra, cuando se jubila con 61 años en la universidad, primero, le ampara la ley de clases pasivas y, en segundo lugar, no tiene que cobrar esos complementos a los que alude El Mundo porque él ya tiene derecho a la pensión máxima y, por tanto, teniendo consolidada la pensión máxima, no tiene ningún otro complemento de los que se fijan en este convenio al que se ha aludido en diferentes medios de comunicación en los últimos días. Estas son cuestiones que había que dejar claras de una vez y espero que por todas, que ese convenio que firma la Universidad de Extremadura con la Junta de Extremadura es perfectamente legal, acogido a las leyes a las que he hecho referencia, que el señor Rodríguez Ibarra se acoge después de haber cumplidamente más de 30 años de servicio y tener más de 60 años y teniendo consolidada su pensión básica y, por tanto, no necesita ni complemento y ha renunciado a las remuneraciones a las que tendría derecho por el Consejo de Estado, como renunció en su día sin tener que hacerlo a esas remuneraciones cuando era diputado en las Cortes Generales, cuando no existía una ley de incompatibilidades y otros no lo hicieron. Por tanto, insisto en lo que decía al principio. Este es un montaje inmundo, es basura, es terrorismo informativo y no deja de ser más que una caza de brujas a la que nos vemos sometidos los políticos
socialistas y, en concreto, el señor Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que, como digo, siempre ha sido un ejemplo de moralidad y de austeridad absolutamente en todos sus actos en la vida pública, y lo ha demostrado. No es de recibo, no es justo que se quiera seguir machacando, que se quiera seguir tratando de ensuciar la imagen de la persona que puso a Extremadura en el mapa y del que nos sentimos absolutamente orgullosos. Por tanto, estas eran las declaraciones que yo quería hacer esta tarde. Si queréis preguntarme algo más, pero insisto en que, aunque haya sido un medio de comunicación nacional el que ha sacado la noticia, normalmente luego estas cosas tienen un eco, y queríamos atajarla y decirles que no vamos a consentir ningún tipo de acusación más en contra del señor Juan Carlos Rodríguez Ibarra en esta línea. Y, desde luego, utilizaremos absolutamente todas las armas y todas las vías para evitar que se sigan cometiendo este tipo de atropellos. ¿De qué vía estamos hablando? ¿Vía judicial? Sí, si es preciso, sí. Ya está bien. De hecho, el propio señor Ibarra, ustedes saben, que interpuso en su día algunas querellas contra El Mundo, porque esto no es nuevo, esto viene de atrás, y les decía que la derecha mediática de este país ha estado siempre en contra y siempre machacando al Partido Socialista, y esto se ve incrementado en los últimos tiempos, y esto no es inocente. Esta publicación no es inocente, pero era la forma de atajarla y de dejar claro cuál es la posición del Partido Socialista y de cuáles son nuestras intenciones en caso de que se siga insistiendo en esta línea informativa, que no es información, es basura. Bien, pues muchas gracias.